sacuda y nos prepare para recibir de tu consejo, de tu palabra y de tu consolación, Señor. Queremos abrir nuestra mente, pero también nuestro corazón a tu palabra, y que con toda libertad obres y operes cambios en cada uno de nosotros. Guíanos a todos, a mí y a cada uno de mis hermanos, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero empezar una pequeña serie sobre la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Ya compartí la primera carta a los Corintios. Si no la escuchaste, ahí tenemos en la página web todas las enseñanzas de la primera carta a los Corintios. Y la segunda carta casi por lo general como que se queda olvidada. Muchos compartimos la primera, pero la segunda ya la dejamos como que ya no es tan relevante. Pero quiero decirte que toda la Escritura es inspirada por Dios y es relevante y es aplicable en nuestras vidas. Y esta iglesia de Corinto estaba en el sur de Grecia, al oeste de Atenas. Pablo de hecho estuvo en Atenas y de ahí pasó a esta ciudad de Corinto. Y era una ciudad muy estratégica por el comercio de oriente hacia occidente, de occidente hacia oriente. Hagan de cuenta puertos, y en los puertos muchas veces se dan muchas más actividades que en una ciudad ya internándose en el territorio no se dan, porque hay mucha gente de paso que va, viene, traen costumbres, ideologías, mañas, valga la expresión, y muchas otras cosas, y las dejan y las comparten. Y esta iglesia de Corinto era una iglesia que estaba en una ciudad que era depravada, y su gente era considerada gente con una mala fama en cuanto a la moralidad. Y si tú quieres después buscar en Hechos capítulo 18, narra cómo Pablo de Atenas, después de predicar en el Areópago, de ahí pasó a esta ciudad y predicó el evangelio. Lo rechazaron algunos, pero hubo bastantes que se salvaron. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Esa es nuestra misión, predicar el evangelio, y el que sea confrontado con su vida de pecado, pues dirá: no hay otra solución, solo Jesús puede limpiarme de todos mis pecados. Así que se fundó la iglesia de Corinto, y después Pablo les escribió la primera carta debido a problemas que había en la iglesia, fuertes dentro de la iglesia, y habían algunos hermanos pues reportado lo que estaba pasando, pero también le preguntaron qué hacemos en ciertas dudas que tenían acerca de la vida cristiana. Y es una riqueza la primera carta a los Corintios, cómo el apóstol Pablo pone orden donde había desorden, hablando de los dones y de todo esto, pero también disciplina, porque la iglesia de Corinto había dejado que el mundo se metiera dentro de la iglesia. Y había casos de inmoralidad que el apóstol Pablo dice: ni aún entre los gentiles se hace esto. Primera de Corintios 5 hablaba de un hombre que estaba teniendo relaciones con la esposa de su papá.
Si a eso no lo pueden permitir. Y trata varios temas. ¿Cuántos saben que la iglesia no se pueden permitir muchas cosas que pueden contaminar a los demás? Y los de afuera dicen, oye, ni acá se hace lo que hacen ellos, ¿no? Así que en la primera carta el apóstol Pablo corrige a una iglesia muy mundana y carnal, pero esta segunda carta la escribió en su tercer viaje misionero, ya muy avanzado en su ministerio el apóstol Pablo, y estaba en Macedonia, que era el norte de Grecia. Los romanos, cuando conquistaron toda la región, como en el 27 antes de Cristo, ellos dividieron Grecia en la parte norte y la parte sur. Macedonia era la capital de la parte norte y Corinto de la parte sur. Y Pablo estaba ahí en Macedonia y llegó Tito dándole un reporte también de la iglesia de Corinto. Ahora, Pablo deseaba saber qué había pasado con la iglesia después de la carta que les envió, la disciplina que impuso. Y Tito le viene y le da noticias buenas y noticias malas, ¿no? La noticia buena era que esa persona, y fíjense, era hermano, en la primera carta, en el capítulo 5, había sido disciplinado, como dijo Pablo, pero después se había arrepentido y lo habían reintegrado a la iglesia, lo habían recibido. ¿Cuántos saben que si nos arrepentimos, el Señor nos ayuda a nuevamente seguir adelante? Hay gente que comete pecado y dice, no, ya no tengo perdón de Dios. La obra de Cristo en la cruz del Calvario es suficiente si de todo corazón nos arrepentimos y volvemos a la obediencia al Señor. Pablo amaba a los creyentes, amaba la iglesia, la obra del Señor, pero el Señor nos ama más a cada uno de nosotros, hermano. Pero por ese amor que nosotros entendemos y recibimos del Señor, debemos amar su obra también y amar el hacer lo que el Señor nos dijo: vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Así que esa era la buena noticia, entre otras, pero una mala era que los falsos profetas, los judaizantes, habían llegado a la iglesia de Corinto y estaban confundiendo a la iglesia. Pablo batalló mucho con eso: falsas enseñanzas, falsas doctrinas, falsos profetas, falsos pastores, falsos apóstoles. Y hoy en día hay una cantidad impresionante que uno debe andarse con cuidado. Pero tiene enseñanzas muy ricas la segunda carta a los Corintios. No podemos dejarla a un lado. Enseña verdades tan contundentes como sobre el nuevo pacto en Cristo Jesús, nuestra morada terrenal y nuestra morada celestial, del ministerio de la reconciliación, entre otras muchas enseñanzas. Así que el Señor nos ayude, ¿no?, para entrar a esta carta que es inspirada por Dios. El Espíritu Santo inspiró al apóstol Pablo y es para nuestra enseñanza hoy en día y aplicable totalmente. Y en el capítulo 1, versículo 1, vamos a ver hoy del versículo 1 al 11, el apóstol Pablo saluda a los hermanos de Corinto y en primer lugar lo que hace es: yo soy apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Él no se había puesto él solo
pero habían cuestionado si él había sido enviado por Dios. ¿Cuántos saben que hay personas que se ponen solos? Yo quiero y voy a poner mi iglesia. ¿Mi iglesia? ¿Y yo me voy a poner? Pues será entonces tu iglesia y será tu asunto, pero no es asunto de Dios. No es algo que haya salido del corazón de Dios. Y es importante esto porque a veces decimos, ¿por qué lo repetía casi en todas sus cartas Pablo? Porque es importante poder nosotros reconocer cuando alguien es, que Dios lo levantó, que Dios lo ha puesto, porque ahí tenemos una garantía. Como decían ahorita, nadie somos perfectos, pero si el Señor nos puso, la obra es de Él y Él nos corrige también a nosotros y nos disciplina. Así que dice, yo soy apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Fui comisionado por Él, fui enviado por Él. ¿Ustedes recuerdan Hechos capítulo 9? El apóstol Pablo, ¿con quién se encontró? Con el Señor resucitado. Y él fue el que lo confrontó, pero también lo llamó. Y le dijo que él iba a ir a predicar a los gentiles, aunque también predicaba a los judíos. En todas las ciudades que llegaba primero a la sinagoga y le predicaba a los judíos. Pero la mayoría de los judíos, ¿qué hacían? Lo rechazaban y se iba a los gentiles. Así que el apóstol Pablo, después de este encuentro, nunca fue el mismo, fue un verdadero siervo de Dios. ¿Cuántos aquí han tenido un encuentro con Jesús? Porque eso transforma la vida radicalmente, transforma nuestras metas, nuestros propósitos, nuestra visión, tantos proyectos que a veces hacemos en la vida, pero cuando venimos al Señor, Él transforma todo de tal manera que es mucho mejor. ¿Cuántos saben que eso es mejor? Estar en el plan de Dios, en el camino del Señor, en la voluntad de Dios. Pablo tuvo una experiencia inolvidable. De hecho, al final del libro de los Hechos, cuando él ya iba prisionero, narra 3 veces su encuentro con el Señor y su conversión. Y esa convicción de haber estado con el Señor, de haber sido enseñado por el Señor mismo y de haber sido enviado por el Señor mismo, lo sostuvo durante muchas horas amargas que él pasó. El apóstol Pablo no vivió una vida tan cómoda como muchos hoy en día que dicen ser siervos del Señor vivimos. Vamos a incluirnos. No, él pasó horas, días, tiempos verdaderamente difíciles y angustiosos. Pero todo el que acepta el llamamiento del Señor debe estar consciente de eso. Pablo, de hecho, era cuestionado porque no reunía los requisitos de los demás apóstoles, de haber sido aquellos que estuvieron con el Señor Jesús cuando estuvo aquí en la tierra y de haber sido testigos de su resurrección en forma inicial. En Hechos capítulo 1, cuando sustituyen a Judas, dicen, vamos a llamar a uno que haya andado con nosotros. Matías, ¿se acuerdan? Él anduvo también con ellos, aunque no era de los 12, pero también estuvo constantemente siguiendo al Señor, y él fue testigo también de la resurrección del Señor, y él sustituyó a Judas, quien había traicionado al Señor,
y había vendido al Señor. Y él se ahorcó y quedaron 11, entonces lo sustituyeron. Era una profecía que había dejado ya el Señor, de que otro tomaría su lugar. Y Jesús nunca nombró a nadie más después de los 12 y de escoger a Matías para completar los 12 nuevamente, solamente al apóstol Pablo. Así personalmente él le hizo este llamamiento. ¿Y qué les predicaba el apóstol Pablo? En la primera carta a los Corintios dice: no me propuse otra cosa sino predicarles a Cristo y a este crucificado. ¿Cuántos saben que nuestra predicación en cuestiones de conversión y evangelísticas es: predicamos a Cristo y a este crucificado, pero también resucitado? Para muchos es tropezadero, ¿lo han notado? Para muchos es locura el evangelio también. ¿Cómo que el Dios Todopoderoso se encarnó y murió en una cruz como un hombre débil, siendo el Dios Todopoderoso? Para muchos es locura, pero para nosotros Cristo es poder de Dios, es salvación de Dios y es sabiduría de Dios. Así que no nos avergonzamos del evangelio, le dijo el apóstol Pablo a los romanos, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y eso les predicó Pablo a los corintios, y ellos se habían convertido. Y les dice a todos los hermanos, ¿eran cristianos, sí o no?, que están en Corinto, llamados a ser santos. ¿Qué hemos sido llamados a ser? Santos, apartados para Dios. No hablamos del concepto de santidad religioso, no, la palabra significa ser separados para vivir una vida que honra a Dios. Y eso de seguro le pegó a los corintios, porque todavía seguían batallando con muchas cosas en su vida, como tú comprenderás y como yo comprenderé también. Pero Dios es santo, Él está apartado del mal totalmente, no hay nada mal en Él, no hay. Por eso cuando todo el pecado fue cargado en nuestro Señor Jesucristo, Él lo dejó solo. Y nosotros estamos llamados a alejarnos cada vez más de una vida de pecado, de una vida que ofende a Dios, de una vida que complace nuestros apetitos carnales, pero ofende a Dios. Y todos nosotros también estamos llamados como cristianos a ser santos, a ser separados para Dios, para honrar a Dios, para glorificar a Dios, para predicar a Dios y para servir al Señor. Así que hay una exhortación a vivir en santidad, hermanos. Pero también ya vimos que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Que si confesamos nuestros pecados, primera de Juan 1:9, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero todo creyente debe disminuir en la cantidad y dimensión del pecado. Yo lo he dicho de esta manera porque se me hace muy fácil que sin Cristo yo iba como en un Mustang a 220 kilómetros por hora en mi vida alocada y con muchas posibilidades de tener una muerte violenta, una muerte terrible, porque una muerte donde hay destrucción y dolor, porque así lleva el pecado a la destrucción y al dolor. Pero cuando Cristo vino a mi vida, vino y impactó mi mente, impactó mi corazón, impactó
toda mi forma de ver el mundo y la vida y mis metas y todo, es como si le hubiera quitado el pie al acelerador. Y tú sabes que si no le aceleras, gradualmente empieza a disminuir la velocidad. 210, 2, 190, 180. Y quisiéramos llegar a cero. ¿Cuántos quisieran llegar a cero? Pero todavía nuestra carne nos lleva a veces a darle un pisoncito al acelerador. Pero lo volvemos a quitar, reaccionamos rápidamente. Así que el que seamos llamados a ser santos no quiere decir que no pequemos, sino que cada vez menos, y en cuanto pecamos nos limpiamos porque nos arrepentimos y el Señor es el que nos limpia. Llegaremos a la santidad perfecta cuando estemos con el Señor. Y va a ser un proceso de toda nuestra vida. Alguien les preguntaba a los adolescentes una vez: ¿ustedes creen que los viejitos ya no pecan? Y dijeron: no, pues ya no, ya. Con trabajos caminan y con trabajos. ¿Pero cuántos saben que también los viejitos pecamos? Porque a veces decimos, solo los jóvenes. No, yo he visto viejitos que, y viejitas también. Porque no es una cuestión, el pecado no es una cuestión de edad, es la naturaleza caída con la que nacimos. Pero cuando Jesús viene nos da el poder de su Espíritu Santo para decir no a la tentación y decir no al pecado. Así que, hermanos, somos llamados a ser ¿qué? Santos. Dígale al de al lado: santos, apartados para Dios, alejados cada vez más del pecado. Y luego da una bendición el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, pero que es también para nosotros. Gracia y paz, ¿de parte de quién? Es algo hermoso lo que dice: gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Él en lo general no les dice: yo lo que quiero es que tengan muchas cosas materiales, mucho oro, mucha plata, y Dios lo puede dar, sí. Pero el apóstol Pablo entiende, y es algo que debemos entender nosotros, que hay algo de mucho más valor que lo temporal, porque el oro que tengas, la plata que tengas, lo material que tengas, el día que nos vayamos aquí se quedó. Desnudos salimos del vientre y desnudos regresamos con el Señor, si es que vamos con el Señor. El que ha rechazado a Jesús, el que ha menospreciado a Jesús, el que solo tiene una religión, no va con el Señor. Solo los hijos estarán en la casa del Padre. Y aunque hay un concepto general de que todos somos hijos de Dios, no es cierto. La Biblia dice lo contrario. Por eso el mandato del Señor es: ve y predica el evangelio a toda criatura. Y fíjate esa palabra. O sea, todos somos creación de Dios, pero hijos de Dios solo los que hemos confiado totalmente en Cristo Jesús para nuestra salvación. Nos arrepentimos de nuestros pecados y ponemos nuestra vida en sus manos. El evangelio de Juan capítulo 1 es muy claro: que a todos los que creen en Él, los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios, los cuales no son engendrados ni de voluntad de varón, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de sangre, sino de Dios. Es una creación nueva espiritualmente hablando. Aquí en esta carta el apóstol Pablo más adelante dice: si alguno está en Cristo, si alguno ha confiado en Cristo, si alguno ha entregado su vida al Señor,
nueva criatura es. Por fuera seguimos siendo lo mismo, pero por dentro hay una transformación radical. Y nuestra mente empieza a cambiar, nuestros hechos cambian radicalmente. ¿A alguien le han dicho, eres muy raro, tú no eras así? ¿Alguien? Oh, pues ya casi a nadie. Entonces no te ven raro. Deben vernos que somos diferentes a como éramos antes. Si no, no están viendo nada en nosotros. Si te dicen, eres el mismo de hace 30 años, ¡uy, hermano! Entonces aquí pones carita de sololoy. Y con el cubreboca ahora peor. Pero ¿cuántos saben que se nota cómo ven un hombre a las mujeres? ¿Cómo las trata? Pablo dice, trata a las mayores que tú como a tu mamá, a las de tu edad como a tus hermanas y a las menores como a tus hijas. ¿Con qué? Con respeto. Por eso escogiste una. Gózate con la mujer de tu juventud. Diga amén. Tú la escogiste, no te casaron a fuerzas. Es que antes estaba bien guapo. Sí, pues tú también antes estabas guapa. No. Y si no estaba guapo, pues así lo quisiste. Así que el mayor deseo de Pablo es que los creyentes tengamos la gracia de Dios en nuestra vida y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Ay, hermano, a veces tomamos a la ligera estas expresiones que son deseos del corazón de Dios, dichos a través de uno de sus siervos. Las cosas materiales se acaban, te las roban, te las quitan, se pierden por un mal negocio. Hay tantas formas hasta la polilla, dice la Biblia, se puede comer tu ropa. La polilla y el orín corrompen. Hazte tesoros, ¿dónde? En el cielo. Lo que Pablo desea es los beneficios, las bendiciones que vienen de Dios. Porque lo que Dios da es lo mejor y alcanza para siempre. Él tiene promesas de esta vida y de la vida venidera, de la vida eterna. La gracia fluye de Dios, hermanos. Y la necesitamos todos los días, la gracia de Dios. Ya no la gracia para salvación, porque a veces pensamos que somos salvos por gracia por medio de la fe. Después el apóstol Pablo, cuando habla del aguijón, ¿qué le dice el Señor? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y la gracia es lo que nos sostiene y nos empuja. Valga, es como un combustible que necesitamos para seguir adelante cada día. Y la paz de Dios la necesitamos en este mundo sin paz, hermanos. ¿Cuántos creen que es un tesoro tener la paz de Dios? Aunque veamos lo que veamos, escuchemos lo que escuchamos, suceda lo que suceda, caigan personas, caigan cosas, caigan naciones, nosotros podemos estar en paz. Esta palabra paz en el original, en el hebreo, shalom, no sé si lo pronuncio bien, yo no soy políglota, pero esta expresión lo que dejaba ver era una calma, una paz, una bendición, la salud. ¿Se acuerdan Juan que le escribió a su amigo? Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. O sea, es gracia y paz de Dios. Pero necesitamos prosperar espiritualmente, necesitamos para que abunden
las cosas de Dios en nuestra vida. Esa palabra también incluye que recibimos el gozo del Señor y también las bendiciones materiales del Señor. No hay un justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Tenemos calor, sí, pero no somos chocolate, no nos derretimos, ¿no? ¿Y de dónde viene la gracia y la paz? Después de ser creyente y que necesitamos constantemente como creyentes, de Dios, el Padre, y de nuestro Señor Jesucristo. Por eso siempre debemos estar conectados en comunión con Dios el Padre a través de nuestro Señor Jesucristo. Y después pasa el tema que quiero tratar hoy, el ministerio de la consolación. ¿Cuántos saben que hoy mucha gente necesita ser consolada? ¿Cuántos aquí necesitan ser consolados? Yo seguido necesito ser consolado, porque hay muchas aflicciones, hay muchas presiones, hay muchas situaciones, pero tenemos a un Dios precioso, que es un Dios de toda consolación, hermanos. El problema es que la andamos buscando en otros lados. Y está bien, o sea, como hermanos debemos consolarnos unos a otros, diga sí, pero si vamos a aquel que es el Dios de toda consolación, pueden cambiar muchas cosas en nuestra vida. Dice el versículo 3, el 4, gracias doy a mi Dios siempre. ¿Cuándo? Siempre. ¿Pero por quién? Por los hermanos de Corinto. ¿Cuándo oras así? Yo doy gracias a Dios por cada uno de ustedes siempre. ¿Te sabes los nombres? Y no somos muchos, pero podemos decir, a veces que platicamos, el hermano que es así, es alto, es bajito, ya está avanzado en edad, o un jovencito. A veces en nuestra mente, ¿cuántos pueden decir? En mi mente yo puedo ubicar a los que estamos aquí. ¿Alguien? ¿No? A la salida véalos, cuando menos. Para que en su mente esté cuando menos su rostro y diga, Señor, ese hermano, esa familia que yo vi, te pido que tú les bendigas. Yo escuché que están pasando problemas, te pido que los bendigas. Y después, si puedes, pregunta el nombre, porque es bueno saber los nombres de los hermanos. Y Pablo dice que siempre daba gracias a Dios por los hermanos y por la gracia de Dios que les fue dada en Cristo Jesús. Siempre hay que ser agradecidos, hermanos. Cuando vemos hermanos, digo, gracias a Dios, porque cada vez va a ser más difícil encontrar verdaderos hermanos. Y demos gracias a Dios por los hermanos. Los que no son hermanos, a ellos hay que compartirles y darle gracias a Dios porque nos da la oportunidad de predicarles el evangelio. Aunque estén en una iglesia, a veces hay algunos que no son hermanos. Pero el apóstol Pablo era de un corazón de terciopelo, pero también tenía mano dura cuando era necesario. ¿Cuántos saben que debemos ser equilibrados? Sabía ser tierno, pero también sabía disciplinar. Y hoy en día eso cuesta mucho trabajo. A veces pura mano dura o pura mano de plastilina. Que con cualquier presión de los hijos o de ciertas personas se va hacia otro lado. A los papás nos cuesta trabajo ese equilibrio, pero es necesario. O sea, cariño, amor, ternura, pero también firmeza cuando es necesario. No digo que agarres el garrote, no,
Si ya tus hijos entienden, cuando están más chiquitos sí se ocupa la vara, la Biblia es muy clara. Corrige al niño desde chiquito y te vas a evitar muchos problemas cuando crezcan. Así que gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. ¿Cuántos saben que es la mejor riqueza que tenemos? Toda palabra y todo conocimiento de Dios. Entre más conozcamos al Señor, vamos a ser más enriquecidos. Y luego dice el apóstol Pablo: así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falte ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos están esperando que el Señor regrese por nosotros? A eso se refiere el apóstol Pablo. El cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Yo digo, gloria a Dios, hermanos. ¿Con quién tenemos comunión? Con el Rey de Reyes y Señor de Señores, el que está sentado a la diestra del Padre. Y fuimos llamados a tener comunión con Él. Leí primera. Ándale. ¿Es el ventilador o qué me dio vuelta las hojas? Sí, es cierto. ¿Por qué no me dijeron? Hasta el versículo 2 íbamos bien, ¿no? Versículo 3: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Padre de qué? De misericordias y Dios de toda consolación. Se los dije de memoria, por eso no vi que estaba en la otra carta. ¿Cuántos dicen bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo? Es Padre de misericordias y Dios de toda consolación. ¿Qué significa esto? Que no hay nada en lo cual Él no pueda consolarnos. Es que mis problemas son muy grandes. Él es el Dios de toda consolación. Es que estoy en una enfermedad, estoy en una encrucijada, estoy en una toma de decisiones, estoy en una pérdida que me ha dolido mucho en el corazón. Él es el Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Mira qué Dios tenemos, hermanos. ¿En cuántas? Todas nuestras tribulaciones. Porque hay veces que decimos, no, yo creo que aquí ni Dios me puede ayudar. Hermanos, ¿qué clase de Dios tienes en tu corazón y en tu mente? ¿Qué clase de Dios leemos en la Biblia? Él nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que nosotros a la vez podamos consolar a los que están sufriendo. ¿Cuántos han consolado a alguien últimamente? Hermanos, si Dios nos consuela, no es para dejarnos, ya la hice, Dios me consoló, me hizo entender, me hizo descansar. No, es para nosotros a la vez, ¿qué hacer? Ayudar al que está en situación difícil, ayudar al que está sin saber qué hago en esta situación, qué hago en este tiempo de dolor.
Y cuando dice que Él es el Dios de toda consolación, está hablando de como alguien que está siempre al lado de nosotros, alentándonos, exhortándonos, animándonos para seguir adelante, para no rendirnos, para no desmayar. ¿Cuántos saben que nosotros podemos seguir adelante a pesar de cualquier situación? Podemos a veces deslizarnos, podemos estar en tribulación, podemos estar en angustia, podemos estar, dice el apóstol Pablo, incluso derribados, mas no destruidos, porque siempre hay alguien que está cerca de nosotros y que nos consuela. Por eso nosotros no debemos, mira, yo he escuchado hermanos que dicen, ay, no me gusta ir a los hospitales con los que están muy malos, o a un sepelio, o a un accidente, cuando está la gente ahí. No deberíamos nosotros darle la vuelta a las personas que están en tiempos de dolor. Yo he ido en muchas ocasiones a hospitales que me hablan y me dicen, oye, mi papá o mi mamá o no es creyente y ya está muy mal, ¿pudieras venir? Y sí, el Señor me dio una jalada de orejas hace muchos años en un caso que lo estuve postergando. Pero el Señor me dijo, si no vas ahorita, perdiste tu oportunidad. Y fui en el lecho de muerte de esta persona. Ya no estaba consciente, tenía cáncer en el cerebro, un tumor ahí. Y tanto la esposa como los hijos decían, ya no habla, no. Pero fuimos a orar por él porque nos lo pidieron. Y llegamos, solo estaba un hijo. Nos dijo, pues pásenle. Y entramos a la recámara y ya no me acuerdo ni el nombre de esta persona, pero tengo el hecho muy presente aquí. Y le hablé por su nombre y que abre los ojos. Y ay, el hijo como que se asustó y se fue. Pero nos dijo, ¿cómo están? Porque nos conocíamos. Bien, pues queremos ver cómo están ustedes y queremos orar por ustedes. Nosotros somos cristianos y confiamos en el Señor en cualquier situación y sabemos que Él puede ayudarles. Y dijo, sí, díganme, explíquenme. Y pudimos compartirle el evangelio. Dijo, no, pues sí me arrepiento y confío en que lo que Jesús hizo en la cruz me limpia de todo pecado. Duramos, no te lo voy a hacer largo, pues máximo 15 minutos, porque era una situación no fácil. Salimos de ahí con una paz. Al día siguiente ya estaba muerto esta persona. Y así he ido a hospitales. Y hay gente que dice, no, si Dios fuera bueno, no me tendría aquí, me tendría en otra condición. Y hay gente que tiene su corazón endurecido y ni aún en esa situación hay sensibilidad para Dios. Pero es nuestro trabajo ir a consolarlos y compartirles el evangelio. Y he visto muchos que se convierten, otros que no. Pero ese no es nuestro problema. Y si no se puede con ellos, ¿qué hacemos? Con la familia. Porque Él es el Dios de toda consolación y les trae paz y les llevamos un mensaje de salvación y de vida eterna. Porque las palabras que están aquí son palabras de ¿qué? De vida eterna, hermanos. Eso dijo Jesús en Juan capítulo 6. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Así que, ay, es que no me gusta. No es que nos guste. Jesús nunca dijo, no voy, oye, ya murió. Él iba. Oye, está muy enfermo. Él iba. Y Él iba y bendecía. Y nosotros, Él nos consuela para nosotros consolar a otros. Ahora, Pablo había sido consolado por el Señor muchas veces.
Por eso él decía, Él es el Dios de toda consolación. ¿Pablo se la vio muy fácil? No, hermanos. Es más, Pablo estuvo en situaciones que ni tú ni yo hemos estado cerca de vivirlas. Pero él conocía al Dios de toda consolación, al Dios de toda gracia, que le dice, te voy a dar más de mi gracia para que sigas adelante. Así que ese Dios tenemos, hermanos. Por eso cada vez digo, amo a Cristo, porque Él me llevó a esa comunión y a esa relación donde yo soy consolado por Dios, mi Padre. Versículo 5, fíjate lo que dice Pablo, porque de la manera en que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo, nuestra consolación. ¿Cuántos saben que muchas son las aflicciones que vienen como cristianos? Pero no vienen solas, vienen acompañados de la consolación del Señor. Y pueden ser aflicciones por diversas causas. Como cristianos sufrimos rechazos, hostilidades, traiciones entre los mismos cristianos, ¿sí o no? Pablo dice, me tengo que cuidar de los judíos y también de falsos hermanos que luego hay en la iglesia, o de verdaderos hermanos pero que dan topes. ¿Sabían que hay, cómo lo digo? Hay ovejas que dan topes. Yo lo sé porque me acostumbré a que los chivos dan topes, las ovejas también dan topes. Uno diría, la oveja no. Hay ovejas que dan topes también. Los becerros dan topes, los toros no se diga, ¿no? Las vacas también. Ya los caballos y esos dan patadas. Pero había hermanos que le daban duro a Pablo. Así que no nos quejemos ni nos sorprendamos. Pedro dice, no te sorprendas por el fuego de prueba que viene a tu vida, como si alguna cosa extraña sucediera. Por eso Pablo habla de los sufrimientos de Cristo, porque Cristo fue rechazado, ¿sí o no? Fue maltratado mucho más que cualquiera de nosotros. De hecho, Pablo entendía, porque cuando él tuvo el encuentro con el Señor le dijo, Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Y a quién persigue? A la iglesia. Había consentido en la muerte de Esteban. Y él entendía que Jesús estaba con los perseguidos, porque cuando los persigues a ellos, me estás persiguiendo a mí. Yo estoy con ellos. Jesús está contigo y conmigo cuando estamos en tribulaciones, hermano. No estamos solos, pero también tenemos hermanos para acercarnos y ser consolados por los hermanos también. Jesús es la cabeza de la iglesia. Cuando la iglesia está sufriendo, ¿qué hace el Señor? La consuela. No está lejos, tenemos un Dios cercano, hermanos. Así que por mucho sufrimiento que venga, por mucha tribulación, abunda la consolación de nuestro Dios. Pero si somos atribulados, dice el versículo 6, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así
como sois compañeros de las aflicciones, también lo sois en la consolación. Diga, somos compañeros en las aflicciones. Alguien dijo que el apóstol Pablo siempre podía ver el arco iris a través de sus lágrimas. Ya ves que el arco iris es una reflexión de la luz con el agua. Y lo vemos desde el tiempo de Noé, que fue la señal del pacto de Dios con Noé y con la humanidad. Pero dice, Pablo llegaba a llorar por sus padecimientos, pero no se quedaba ahí, sino que él veía como un arco iris de que Dios pararía eso en su tiempo y a su manera. ¿Cuántos lo pueden ver también? Romanos 8:28 dice que todo obra para bien a los que aman al Señor. No solo las cosas buenas, sino también las aflicciones. Así que tenemos un Dios hermoso, hermanos. Debemos gozarnos y debemos acercarnos y debemos de veras estar cada vez más confiados en Él, porque es un Dios de toda consolación. Y dice Pablo, nuestra esperanza respecto a ustedes es firme, porque sabemos que así como sois partícipes en nuestros sufrimientos, también lo sois en nuestra consolación. David tuvo padecimientos, siervo del Señor. En el Salmo 138 decía, yo sé que el Señor cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Señor, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Él estaba consciente de que siempre la mano extendida de Dios estaba hacia él en medio de sus tribulaciones, de sus persecuciones y de sus sufrimientos. Así que, ¿cuántos quieren padecer mucho para ser consolados mucho? Pablo padeció mucho, ¿sí o no? Pero ¿cómo fue consolado? Mucho. Y a veces le tenemos miedo a las aflicciones. Versículo 8 dice, porque hermanos, fíjate, una experiencia de Pablo personal. No queremos que ignoréis acerca de nuestras tribulaciones que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados, fíjate nada más, pon mucha atención en este versículo 8, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. ¿Alguien ha sido atribulado a ese extremo? Pues yo creo que algunos hermanos sí, pero muchos no sabemos lo que es llegar a ese punto. Y se pone él como ejemplo de tribulaciones. Quizás no dice específicamente el asunto que estaba viviendo, pero probablemente se refería a Hechos capítulo 19, el gran alboroto en la ciudad de Éfeso. ¿Se acuerdan que él compartió el evangelio? Muchos se convirtieron y muchos que practicaban la brujería y la magia quemaron los libros, que considerado una quema de libros que valían bastante. Pero además Demetrio el platero levantó a la ciudad porque le estaba siendo afectado su negocio de vender figuras del templo y estatuillas de la diosa de los efesios.
y se le vino abajo el negocio. ¿Cuántos saben que los malos negocios se vienen abajo con la predicación del evangelio? Pero alborotó a la ciudad, de tal manera que hubo, así dice literalmente, un gran alboroto, y Pablo quería salir a dar la cara, pero le dijeron: no salgas. Era tal el peligro que dijeron: te van a matar. Y aún de los gobernantes que eran, probablemente se habían convertido, le dijeron: no salgas, no salgas. Imagínate cómo estaba la cosa. Dice el pasaje que era una gran confusión, porque unos ni sabían por qué estaban ahí. Pero la borregada otra vez, ¿no? Todos, dice que durante 2 horas, al darse cuenta que eran judíos, empezaron a gritar: grande es Diana de los Efesios. Y había un gran alboroto. Probablemente el peligro de muerte fue muy latente para Pablo. No dice, pero era una de las situaciones donde él está diciendo que había perdido aún la esperanza de salir con vida. Ahora hay otro caso donde lo apedrearon y lo dieron por muerto. Y lo dejaron ahí tirado después de haberlo apedreado grandemente. Probablemente dijo: de esta no salgo. De una pedrada así no es fácil salir con vida. ¿Alguien ha estado en un punto donde dice: de esta no salgo? Casi nadie. Yo antes de ser creyente tuve varias, pero una de ellas que es cuando el terremoto del 85. Recién casado con mi esposa, de luna de miel, nos toca en el Distrito Federal. Y el edificio, el hotel donde estábamos, daba unos tumbos con los otros edificios y empezaban a desgajarse las columnas, los muros a caerse. Yo dije: de esta no salgo. Pero salí porque Dios es bueno, aún con los incrédulos. Después de eso, al poco tiempo me convertí al Señor. Pero yo en ese, es la vez que más cerca sentí que estaba mi final en este mundo. Y si hubiese muerto ahí, estaría en el infierno, porque había rechazado a Cristo y me habían compartido, pero yo lo había rechazado. Bueno, para que veas cómo Pablo estaba en situaciones tremendas, pero el Señor lo había fortalecido y lo había consolado. Otros dicen que pudo haber sido una enfermedad muy grave de muerte, pero pues aún pensando en el aguijón, nunca Pablo dijo: estoy al borde de la muerte, sino que era algo muy molesto, muy doloroso en su cuerpo. Pero ¿cuántos saben que el valor de esta expresión de Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, de este pasaje, no depende de conocer los detalles exactos, sino que Pablo dice: yo estaba en una situación tan difícil que había perdido aún la esperanza de salir con vida. Pero siempre hay esperanza con el Señor. Tú sabes que estuvo en un naufragio también, pero el Señor le habló y le dijo: no va a haber pérdidas de vida. Él estuvo en situaciones extremas, pero aquí no es explícito, pero dice: estábamos en tal situación que habíamos perdido incluso la posibilidad de salir con vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita de los muertos. ¿Cuántos dicen aleluya? ¿En quién debe estar nuestra confianza? Sea la situación de muerte, de peligro extremo, de gran dolor, de gran aflicción, de gran carencia. ¿En quién debe estar nuestra confianza? En el Dios que puede resucitar a los muertos. Mi confianza no está en Pablo, mi confianza no está en Pedro, mi confianza está en el Dios que está en el cielo con todo el poder y toda la autoridad y que puede sacarnos aún
entre los muertos. ¿Se acuerdan de Abraham e Isaac, su hijo? Dice que en sentido figurado recibió a Isaac nuevamente como si hubiera salido de entre los muertos. Teníamos sentencia de muerte, ese es otro dato adicional que da Pablo. ¿Se acuerdan desde que se convirtió? ¿Qué dijeron los judíos? No vamos a comer hasta que lo matemos. Tenía sentencia de muerte. Sin embargo, el Señor lo libró y lo siguió librando y lo siguió librando. Hasta el día que Dios dijo, es tiempo de que vengas a disfrutar conmigo, a descansar conmigo. Así que el Dios todopoderoso, escucha, todopoderoso que puede resucitar de entre los muertos, es nuestra única esperanza, hermanos. Y aunque Pablo aquí dice que estuvo al borde de la muerte, ¿murió? No, siguió por unos años todavía, sirviendo al Señor y estando en peligro. Versículo 10 dice, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. Fíjense, Pablo está hablando aquí de una manera muy especial. Él ya nos ha librado en el pasado, en el presente nos va a seguir librando y en el futuro también nos librará. ¿Cuántos confían en eso? ¿Han escuchado ustedes noticias que hay un gran problema en todo el mundo por la guerra, por las secuelas del COVID y puede haber escasez de alimentos? De hecho, hay en muchos lados gran problema. Pero ¿quién nos va a librar? ¿En quién confiamos? En aquel que dijo, no hay un justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan, porque no hay harina en muchos países europeos y en muchos otros lados. India cerró sus exportaciones, Croacia no puede sacar el trigo que tenía. Hay escasez de alimentos, pero el Todopoderoso dijo, yo te he librado, te sigo librando y te libraré hasta el día en que vengas a mi presencia. Ese es el Dios que tenemos, hermanos. El Dios de toda consolación y que nos libra y nos ayuda en el pasado, en el presente y en el futuro. En Él podemos confiar porque Él no cambia. En Él no hay sombra de variación de ninguna manera. Así que tenemos el Dios de toda consolación. ¿Qué más queremos, hermanos? Versículo 11. Cooperando también vosotros a favor nuestro con las oraciones. Dígale, ahí te hablan al de al lado. Él estaba diciendo que los hermanos de Corinto, ¿qué habían hecho? Orado por ellos, dice. Cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Por eso, por ejemplo, Marco les dice, si alguien tiene una petición de oración, acérquese, déjenosla y vamos a estar orando por él. ¿Cuántos saben que somos un cuerpo y que dependemos unos de otros también? Ahora, nosotros no solucionamos las cosas, clamamos al que soluciona las cosas. ¿Se acuerdan cuando Jacobo fue muerto, Pedro fue encarcelado, lo iban a matar? Dice que la iglesia hacía sin cesar oración por Pedro. Y Pedro estaba tan confiado en Dios que decía, si ya es mi tiempo me voy, que estaba hasta dormido una noche antes de ser sacado para ser sacrificado. Estaba encadenado y con guardias. De hecho, el ángel, ¿qué hizo? Tuvo que despertarlo. Dice, Pedro, levántate, vámonos.
y se le cayeron las cadenas y salió por una puerta y salió por otra y él pensaba que estaba soñando, pero era realidad hasta que se abrió la puerta que da a la ciudad. Y dijo, ay caray. Pero cuando llegó a la casa donde sabía que se reunían los hermanos, tocó a la puerta y se acuerdan que salió una muchacha y lo vio y dijo, es Pedro, y le cerró. Porque a veces oramos y pensamos, pues a ver si Dios hace algo. ¿Cuántos saben que cuando es algo conforme a la palabra de Dios, conforme a la voluntad de Dios, Él nos oye y Él obra poderosamente? Y vemos su mano poderosa. Y fue y les dijo, allá está Pedro. ¿Qué haces? ¿Por qué no lo dejaste entrar? ¿No? Y Pedro entra y se alegran con él. Hermanos, no dejemos de orar unos por otros y por otros hermanos en otros lugares. La iglesia de Cristo va a ser perseguida más que nunca, lo vamos a ver probablemente. En otros países están siendo perseguidos, están viviendo en aflicciones tremendas los cristianos, pero nosotros llevamos una dirección que probablemente un día seamos perseguidos por nuestra fe. Hasta ahorita tenemos libertad, pero Dios nos ayuda, nos ha ayudado en el pasado, nos sigue ayudando y nos seguirá ayudando hasta el día que Él nos llame. Así que, hermanos, la Biblia nos enseña que espiritualmente somos parte del cuerpo de Cristo. Y en la primera carta a los Corintios dijo que somos dependientes uno del otro. Somos miembros todos de un mismo cuerpo. Si un miembro se duele, el otro le soba. Si la rodilla se duele, la mano le soba. Si al ojo le cae algo, el dedo ahí está ayudando. No somos independientes, no seamos llaneros solitarios. Integrémonos, somos un cuerpo, hermanos. Porque hay muchos hermanos muy independientes. Así que, por grave que sea la situación, Dios está con nosotros, hermanos. Él es el Dios de toda consolación. Y no te asombres si te vienen dificultades. De hecho, a Pablo lo previno desde que lo llamó. Dijo, yo le voy a enseñar cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Padeció Pablo, lo vamos a ver más adelante, pero nunca estuvo solo. El Dios de toda consolación estaba siempre sosteniéndolo y llevándolo para cumplir su propósito eterno en Dios. Así que, hermanos, si estás en situación difícil, acude al Señor, pero también puedes acudir a hermanos que hemos caminado y hemos sido consolados. ¿Cuántos aquí han sido consolados varias veces por el Señor? Yo hay veces que le decía, Señor, ya está esto muy difícil, pero el Señor me ha dicho, sigue adelante. Cuando hubo amenaza de muerte a Pablo, no recuerdo si fue Hechos 20, le dijo, ¿sabes qué? Sigue predicando porque yo voy a estar contigo y además tengo mucha gente en esta ciudad que va a ser bendecida. Todos debemos saber que podemos pedir oración por algo que nos esté afligiendo y habrá muchos hermanos que estamos orando y que Dios nos va a ayudar a salir adelante.
Así que no te vengas al piso y digas, no hay nadie quien me ayude. Si hay alguien que nos ayude. Tenemos al Dios y Padre de toda consolación. Amén. ¿Por qué no te pones de pie? ¿En quién confías en los tiempos difíciles, hermano? ¿Hay alguien a quien podemos acudir, clamar y en quien podemos confiar? Nuestro Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo también es nuestro Dios y nuestro Padre. Y Él es el Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Si tú no eres cristiano, no te has convertido a Jesús, no has visto que tu vida está llena de cosas llamadas pecado, que son transgresión, desobediencia contra Dios, ofensa contra Dios, y no te has arrepentido y confiado en Cristo, hoy lo puedes hacer para contar con la ayuda del Dios de toda consolación. Pero si tú eres cristiano y has confiado en el Señor Jesús para tu salvación como tu único Señor y Salvador, y estás pasando un tiempo difícil, levanta tu mano, queremos orar por ti ahí donde estás. Levántala bien en alto para que los que no están pasando un tiempo difícil volteen hacia algunos hermanos y extiendan su mano, no se acerquen a ellos, pero extiendan su mano hacia ellos. Por acá tenemos varias personas, aquí al centro también y acá también. Mira. Hay mucha necesidad, pero también podemos nosotros bendecir a los que están en necesidad. Padre, tú sabes las aflicciones de cada uno de mis hermanos y hermanas, de cada uno de los que, Señor, han levantado su mano y dicen: estoy sufriendo esta situación o esta otra. Él la conoce, tú la conoces, las aflicciones. Muchas son las aflicciones de los que hemos confiado en ti, pero tu promesa es de que de todas ellas nos librarás tú. Y hoy clamamos a ti como un cuerpo, como iglesia, como hermanos, y te pedimos, cada hermano, hermana, cada joven, cada señorita que esté pasando por un tiempo de desierto, de sequedad, de aflicción, de dolor, de separación, de pérdida, de incertidumbre, te pedimos que tú les consueles, Señor, y que cada uno de mis hermanos y hermanas pueda saber y entender que tú estás presente con ellos, que no están solos, que tú no nos dejarás ni nos desampararás, y que tú prometiste que estarías con nosotros todos los días, todos los días. Y día significa 24 horas, todos los días estarás con nosotros hasta el fin del mundo. Y que tu gracia y tu paz, como oraba Pablo, venga, inunde sus corazones y sus mentes, y les dé esa seguridad y esa tranquilidad que solo proviene de ti. Nuestro Señor dijo: mi paz les dejo y mi paz les doy. Ten paz, hermano, hermana. Recibe nuevas fuerzas del Señor. Su gracia nos da esa fuerza para seguir adelante. No renuncies, no desmayes.
Él está contigo. Él está contigo como poderoso gigante. Cuando David enfrentó a aquel gigante, aquella montaña era como una montaña, el Señor estaba con él, por eso iba confiado a enfrentar esa agresión, ese problema tan grande. Descansa en el Señor. ¿Por qué no le dice: Señor, ayúdame a descansar en ti? Quiero aprender. A veces no lo sabemos, que en Él podemos descansar, pero muchas veces decimos: ¿cómo le hago? Solo dile: Señor, yo no puedo. Y tú dijiste: echa sobre mí tus cargas. Deja tus cargas en el Señor. Yo te voy a sustentar, dice el Señor. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Qué bueno que hay aflicciones, porque eso nos lleva a estar más cerca de ti, Señor. Pero yo te pido que cada uno estemos conscientes totalmente de que aquí estás con nosotros, con cada uno, porque eres un Dios todopoderoso, un Dios omnipotente, eres un Dios que tiene el poder de atendernos a cada uno en particular, cada uno. Pero somos muchos. Él todo lo ve, todo lo escucha, todo lo conoce, todo lo sabe, pero todo lo puede. Y si te ha ayudado en el pasado, te va a ayudar ahora y te seguirá ayudando. Porque vendrán más problemas y otros, pero Él permanece fiel. Gracias, Señor. Que tu gracia y tu paz, tu Espíritu Santo, nos dé ese poder para seguir adelante. Y que podamos ser consolados por ti, para a la vez consolar a los que están padeciendo aflicciones. Gracias, Señor. Gracias por ser el Dios de amor y de toda consolación. ¿Cuántos pueden decirle gracias, Señor? Porque yo sé que nunca estoy solo. Nunca estamos solos. Dale un aplauso al Señor. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea, Señor. Alabado sea, Señor. Vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decir que es mi Dios, que solo tú eres bello, solo tú eres rico y maravilloso para mí. Vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decir que eres mi Dios, que solo tú eres bello, solo tú eres digno y maravilloso para mí. Pues el Señor le bendiga, hermano. Sea de bendición para otros también, consuele a otros también. El Señor le guarde y le fortalezca. Nos vemos aquí el próximo miércoles a las 7 de la tarde.